Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Epic Queen Podcast, su podcast favorito de mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estoy muy feliz porque tengo una invitada muy especial el día de hoy. Tenemos a una gran mujer en la ciencia. También estoy en Zacatecas todavía y estoy platicando, pues le estaba platicando que justamente la entrevista anterior que tuvimos fue con una doctora de aquí de Zacatecas, que es el primer estado con más mujeres en la ciencia. Entonces les quiero presentar muy rápidamente a nuestra invitada, que aquí tengo anotado su origen, de dónde viene. No es cierto, ahorita nos vas a contar más de ti, pero ella es la doctora Mirna Muñoz. Ella es investigadora asociada en CIMAT, Unidad Zacatecas, y pues más que nada, ¿cómo te quieres que te diga? Doctora, te decimos doctora, te digo por tu nombre, te digo señorita Muñoz, doctora Mirna. Por mi nombre. ¿Cómo? Mirna, está bien. Sí. Ok, y Mirna, pues más bien me gustaría que nos platicaras un poco de ti. Cuéntame, cuando eras niña, ¿qué querías ser de grande? Uy. Empecé por lo difícil. Sí, Si quieres te puedes presentar, no pasa nada. Me puedes dar la vuelta en mis preguntas. Ok. Bueno, pues como ya lo dijiste, yo soy Mirna Ariadna Muñoz Mata. Estoy trabajando en el Centro de Investigación en Matemáticas en la Unidad Zacatecas desde el 2012. Estábamos platicando hace un momento. Actualmente, bueno, mi área de expertise es ingeniería de software. ¿Qué es eso? Siendo un centro de investigación en matemáticas, ¿qué es eso? Bueno, la unidad de aquí está enfocada en TICs. En las TICs. Tecnologías de la información. Tecnologías de la información y comunicación. Información y comunicación. Ajá. Y bueno, actualmente tenemos en la unidad 2 posgrados, el de ingeniería de software y el de robótica. Entonces yo estoy enfocada en la parte de ingeniería de software, que lo que hacemos es enseñarle a las empresas a implementar buenas prácticas de estándares y modelos internacionales para mejorar el proceso que utilizan para desarrollar software, ¿no? Y que tenga mayor calidad y que cumpla con las necesidades del usuario, y etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué quería hacer de niña? Yo quería trabajar como cajera de banco. Ajá. O como recepcionista. O sea, te decían, ¿tú qué quieres ser de grande? Decías, yo quiero ser cajera de banco, sí. Quiero picarle a las máquinas. Exactamente, yo lo que tenía claro es que quería hacer clic en algo. Sí, y bueno, pues hago clic, pero de manera diferente, ¿no? Estoy frente a la computadora y... ¿De dónde eres? ¿Cómo empezó tu camino cuando eras niña? ¿Te querías ser cajera de algo? Pero ¿dónde sale ese interés por la tecnología? Y me estás platicando de dónde eres. Cuéntanos de dónde vivías antes. Bueno, yo soy originaria de Orizaba, Veracruz. Uh-huh. Y bueno, no sé, a mí me fascinan dos cosas: oprimir teclas y hablar, o sea, platicar. Entonces, pues estaba, ya sabes, los juegos de niña, siempre era o que era la cajera del súper, o que era la del banco, o que era la recepcionista y comunicaba a mucha gente, ¿no? Perdón. Y entonces estabas así ¿a qué esos eran tus juegos? Sí. Y bueno, pues así comencé a estudiar y comencé a buscar. Bueno, cuando yo egresé de la prepa, comenzó esto del boom de la licenciatura en informática, ¿no? Y ingeniería en sistemas. Y entonces yo quería estudiar administración de empresas, pero bueno, orientada por mi papá, me ofreció el conocer, o sea, él sabía que era una carrera muy interesante. Wow. Mi papá era profesor del Tecnológico de Orizaba, del área de industrial. Entonces él me dijo, oye, están abriendo una nueva carrera, mira que te puede interesar, no conozco mucho de ella, pero te propongo que si tú entras en esa carrera, yo te pago el posgrado que tú quieras.
O sea que tu papá fue el que te incentivó a estudiar esa carrera. Sí. Que eso es un poco común, ¿eh? O sea, que que tu papá te ha dicho, métete en ingeniería en tecnologías de la información. En licenciatura en informática. En ese momento informática. era informática. Ajá. Y me decía, porque bueno, pues he escuchado muchos de mis compañeros mencionan, o sea, pues en pláticas entre ellos, que era una carrera que pues podía tener mucho futuro, ¿no? Entonces, y tiene. Pues, y tiene, y tendrá. Y tendrá. Entonces, pues bueno, primero tuve mis dudas, me llevó a platicar, ya sabes, platica con tal maestro, platica con tal maestro. Afortunadamente me llevó con de los mejores maestros que tenía en ese entonces el tecnológico, y pues dije, va, o sea, sí me late. Entonces ya pues me presenté a todo el proceso, quedé y terminé enamorada de la carrera. O sea, fue cuando me costó mucho trabajo, sí, aprender a codificar y demás, principalmente la parte de lenguaje ensamblador. Wow. Pero, sí. Yo tocaba ensamblador. Pero, cuando hice mi primer programa, que me costó lágrimas, sangre y todo, no fue Lola Mundo, bueno, obviamente, pero fíjate que en ese momento me di cuenta que podía crear, o sea, podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? En bien de, pues, de la persona que me lo pidiera, porque yo creo que el dedicarte a hacer aplicaciones de software o programas de software te abre un mundo de oportunidades, ¿no? Y tienes cientos y miles de problemas que resolver. Entonces siempre va a haber problemas que resolver y siempre va a haber gente necesitada de que la ayudes a facilitar las actividades que hace de manera cotidiana, ¿no? Entonces, cuando terminó la carrera, me dice mi papá, ¿ya quieres ¿qué quieres hacer, no? Bueno, terminé la carrera, obviamente hubo otras circunstancias, pero bueno, le dije, sí quiero estudiar una maestría, pero no en administración. Yo quiero estudiar una maestría en ciencias de la computación. Y bueno, de ahí, pues fue otro salto que di súper grande, porque yo venía de programar en Pascal, en C, a tener que programar en Java. Entonces, ahí mi mundo se me hizo así como, te quiero pausar ahí y ahorita que vamos a seguir. ¿Cómo les explicarías a las chicas que nos están escuchando o a los chicos, chicas que nos están escuchando, qué es Pascal y qué es C? O sea, a lo mejor sin tanto tecnicismo, ¿no? Así como, ¿qué es para quien no sepa? Bueno, pues son lenguajes técnicos que utilizas para programar software, ¿no? O sea, esas aplicaciones que tú tienes en tu teléfono, pues alguien las tuvo que haber creado, ¿no? Entonces, antes, ya mucho tiempo atrás, bueno, pues eran los lenguajes que en ese momento estaban en el programa de estudios y que eran los que nos tenían que... ¿Para las computadoras? Sí, para las computadoras, era cuando usábamos los disquetes, esos que te servían en tu casa y luego en la escuela ya no te servían, o sea, eran pues las primeras computadoras, o se puede decir, creo, de las carreras en ese entonces, como que muy... Eran las primeras formas de poder hablar con una computadora. Es un lenguaje al final, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nos enseñaban el lenguaje ensamblador, que ese sí es casi tú con la máquina, o sea, un nivel muy bajo. Unos y ceros. Como binario, bueno, ¿no? Más o menos, no tanto, pero sí. Y luego, bueno, pues ya el C y el Pascal, pues es más como lo que conocemos ahora. Tú das una serie de instrucciones, dices qué datos vas a recibir, si vas a ejecutar algún procesamiento o si vas a acomodar o a ordenar una lista de letras y qué quieres obtener, ¿no? O sea, la famosa calculadora, el altas, bajas, modificaciones y consultas, para todo eso nosotros utilizábamos esos lenguajes que en ese momento eran como los de moda, por decirlo de alguna moda. Y entonces me estás contando lo otro que te interrumpí. Bueno, pues ya cuando yo ingresé a la maestría, pues cuál fue mi sorpresa, que ya esos lenguajes ya no. Ahora teníamos que utilizar, en ese entonces, era por ahí del 2002 más o menos, Java. Y entonces fue cambiar esa mentalidad hacia la programación orientada a objetos y a
nuevamente a entender la nueva manera en la que se estaban programando las cosas, ¿no? Y el tipo de aplicaciones que en ese momento se estaban requiriendo. Ya comenzaban a mencionar los web services y el client servidor y cómo teníamos que hacer que los programas ya sirvieran en internet y que pues la gente pudiera acceder de manera más fácil a este tipo de programas, ¿no? Ya había más computadoras, ya la gente tenía mayor acceso a internet en sus casas. O sea, a mí me tocó desde el módem, sí, eso me tocó. Y bueno, pues era privilegiada por tenerlo en casa, porque pues no se veía muy comúnmente. Quiero ponerlo. A ver, siento que es muy siento que ese sonido en un podcast, está muy padre ponerlo, ¿no? Como módem de radio. Oye, ¿me vas a hacer sentir súper vieja? No, yo también lo tuve. Módem de los 90, para darle a ver, ¿cómo sonaba? A ver si lo encuentro el sonido. A ver, creo que era este. Ay, pero no queremos el anuncio. En lo que salta el anuncio, ahí va. Era este. Ándale, lo alucinamos. Sí, así se conectaba. Justo. A mí me pasaba, yo cuando tenía 15 años, me conectaba o menos 13 y si me quería meter a Messenger a chatar con mis amigos, luego no me dejaba mi mamá y me metí escondidas así en la noche a la computadora y yo decía, ojalá no se escuche porque hacía un ruidazo, no podía ser de que sí, a escondidas. Como ahora, ¿no? Que le dices, ya duérmete y no, están ahí con el teléfono, no, hombre, no, imposible. Y que ni te llamaran, ¿eh? Porque si le entraba una llamada al que sea, ya se cortaba todo el proceso. Sí, así. Y luego, entonces, te estabas ahí. Pues ya. Te corté la inspiración, pero estuvo muy divertido. Pues ya, fue otro salto a lo que yo conocía o tuve oportunidad de conocer en la licenciatura, pues ya se abrió un poco más el panorama a todo o sea, de verdad, es que es una de las carreras, bueno, la parte de tecnologías de la información, donde a mi parecer, o sea, seas niño, o sea, tienes un montón de oportunidades y creas, ¿no? O sea, creas cosas nuevas, tienes o sea, de aquí hasta el cielo y lo que tú quieras de barrera para crear puedes hacer cosas lo que nuevas. sea. Sí, puedes hacer lo que sea. ¿Qué fue lo que te llamó en ese momento cuando estabas estudiando tu maestría a seguir estudiando, a seguir esta profesión, a seguir continuando con esta profesión? Que me di cuenta de que era es que me voy a contradecir, pero bueno, era Adelante. lo que yo quería hacer y veía que mis profesores tenían calidad de vida. ¿A qué me refiero? O sea, ellos trabajaban, pero ahí andaban los hijos o se iban y se salían y veían al hijo y luego regresaban. O sea, te acomodabas, ¿no? O ellos se acomodaban en ese entonces. Cuando yo estudiaba la maestría, yo ya tenía mi niña, entonces yo me casé muy chiquita y tuve, bueno, muy chiquita, ¿no? O sea, como a los 21, a los 23, estás joven. Mi niña nace y en ese momento, bueno, pues yo dije, no quiero nada más dedicarme a mi niña, tenía pues el apoyo de los papás, que siempre hay, ya sabes, de que, ay, pues yo te la cuido si quieres hacer algo más o no sé qué. Yo no quería trabajar, yo quería la promesa de mi papá, no, tú me dijiste que me pagas un posgrado, ¿no? Entonces, pues ya, estudié el posgrado y ahí, o sea, pues yo iba, era como trabajo, ¿no? Yo iba a mis 8 horas, regresaba y tenía la tarde para mi hija. La hija se dormía y era muy pequeña, o sea, pues no llegaba ni al año. Se dormía y luego pues ya me ponía yo a hacer trabajos y demás, ¿no? Entonces, ahí en la maestría, los mismos profesores te comienzan a decir, oye, y mira, tú pues se ve que le echas ganitas y tienes esa madera, por decirlo de algún modo, que se necesita para seguir estudiando. ¿Por qué no sigues estudiando? En ese momento, mi mayor sueño era estudiar en el CENIDET, un doctorado. ¿Qué es el CENIDET? El CENIDET
Es un centro de investigación en Cuernavaca. Ok. De los tecnológicos nacionales. Más importantes. Es de los más importantes en México. Y entonces me topé con un tutor que me dijo, no, tengo un alumno que está estudiando en España. Váyanse a España. Porque... Y tú, me dijeron que me vaya a España y me voy a España. Sí, no, o sea, son muchos miedos porque así como él te dice, tú, bueno, en ese momento nos dijo, ustedes pueden, ya como que comienzan los miedos. Pero es que vengo pues es que soy egresada del tecnológico, y si no me aceptan, y bueno, comienzas a buscar ya, pues el prestigio de la universidad, los tipos de opciones o oportunidades que tienes, ¿no? Para poderte ir, no es, o sea, dices tú, a ver, no trabajo, tenía beca de maestría, pero pues no era así como para, sí tengo dinero para irme a España. De aquí para allá y al mundo, Exacto. Y entonces fue el primer miedo a vencer ese, ¿no? Decir, a ver, pues tengo ¿qué me piden? Pues tienes que apostillar tus documentos, tienes que legalizarlos, tienes que tener el título y cosas así. Y bueno, pues se fue haciendo. Te voy a decir algo, a mí me da pavor ir a la Ciudad de México, o sea, no, créeme, yo no sé por qué, nunca me ha pasado nada, gracias a Dios, pero, o sea, es un pavor, y bueno, fue el primer miedo que tuve que vencer, ¿no? Y ya, pues ya sabes, mandas tus documentos, y luego, tarán, te aceptan. ¿Te aceptaron? Sí. Los mandaste y te aceptaron. Sí, me aceptaron. Muy bien. Bueno, en ese momento... ¿Y tú pensaste que no? Y yo pensé que no, dije, no, hombre, pues que van a aceptarme, ¿no? Pues sí, nos aceptaron tanto a mi marido como a mí, ¿no? Entonces, ok. Pues bueno. ¿Tu marido qué estudiaba? ¿O qué? No, lo mismo. Lo mismo, solo ¿Lo conociste ahí? Bueno. Desde el último, bueno, íbamos juntos a la prepa. Ay, y nos hicimos novios, pues, en el último año de la prepa. No, en el último semestre, ya para salir de él. Y los dos se fueron para allá. Y los dos nos fuimos, sí. Fue pues de toma de decisiones y pues se nos dio, imagínate que nos fuimos así, con el apoyo de los papás, sin beca, nada. Se nos hizo fácil, bueno, dijimos, bueno, pues nos vamos. Y ya estudiando y demás, pues vamos a tener más oportunidad de que sí nos den la beca. ¿Y en España a qué fueron? O sea, ¿que fue un doctorado? Un doctorado. ¿En qué? En lenguajes y sistemas informáticos e ingeniería de software en la Universidad Politécnica de Madrid, que es una de las, muy buena universidad, de las mejores universidades de España, y estábamos en la Facultad de Informática. Ahora ya cambió el nombre, no me lo sé bien, pero es de ingenieros técnicos. Sí, como de ingeniería, tecnología, ajá. Pero bueno, pues estuvimos ahí. ¿Qué te digo? O sea, nosotros llegamos a España en octubre, de octubre a marzo. O sea, nos la vimos porque es otro salto, primer salto. O sea, ellos dan por hecho que tú sabes, o sea, tú llegas con un nivel. Entonces, pues no, o sea, es de machetearle hasta alcanzar el nivel. Y de ahí pues se me abrió todavía más el panorama, porque entonces ya yo iba por web services, o sea, a especializarme en eso. ¿Cómo puedes definir qué son los web services? Son servicios web, la traducción. Son servicios que tú tienes para que mucha gente acceda a ellos, ¿no? A través de sus computadoras. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como para explicarme mejor. Para obtener grado de maestría, yo hice un web service para control escolar. Dicen, y los típicos sistemitas para control escolar, ¿no? No, lo que hacía era que las secretarias hacían preguntas en español. Así de, oye, dame los alumnos que tengan mayor de 9, ¿no? Entonces lo que hacía el servicio web era tomar la consulta en lenguaje natural, o sea, como hablan cualquier persona, y lo cambiaba a una sentencia de SQL, o sea, a una sentencia que entiende la base de datos y que te va a apoyar a buscar datos en base de datos y te va a regresar el resultado en una lista entendible para el usuario, ¿no? O sea, es una traducción de idioma de el humano a idioma computadora y de regreso. Este web service en eso era, ¿no? En específico, es un ejemplo. Ajá. Pero bueno, lo que hacen es recibir solicitudes de algún tipo de procesamiento, algún tipo de información, lo procesan y te
regresan la información. O sea, es realmente para que consumas servicios, ¿no? Y entonces... Y bueno, pues ahí se me abrió todavía más el panorama, y lo que a mí me habían enseñado en la licenciatura y en la maestría de ingeniería de software, de una materia o 2 materias por mucho, pues me di cuenta que no, o sea, que era todo un mundo, ¿no? Y que era el invertirle más hacia la izquierda de el desarrollo de software. ¿Por qué digo más hacia la izquierda? Porque es donde te pones a pensar qué quieres hacer, qué tecnología tienes que utilizar, con qué equipo cuentas, qué metodología tienes que utilizar de acuerdo a tu equipo y a las necesidades propias del proyecto. Y solo entonces comienzas a planificar, comienzas a establecer ese modelo de desarrollo que vas a utilizar y organizas a tu equipo para que comience ese desarrollo de software, ¿no? Y ya el desarrollo de software contempla lo que es desde el análisis de esos requisitos, esas necesidades que te pide el cliente, cómo las convertimos de manera técnica en requisitos, y esos requisitos tienen que ser modelados, o sea, tienes que hacer un diseño de lo que el cliente te está pidiendo. Una vez que tengas ese diseño, lo codificas, lo pruebas de manera unitaria y de manera integral, o sea, integrando el sistema, y se lo vas mostrando al cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos software o sistema o aplicación web o lo que sea, les apuesto a que en la cabeza se nos viene, los que programan, pero para que tú programes tiene que haber un proceso antes, ¿no? Inclusive el cómo desarrollas ese software está compuesto por un conjunto de procesos. Entonces, bueno, pues al ver eso y que a mí no me lo habían dado a ese nivel de profundidad, pues quedé enamorada, ¿no? de la ingeniería de software. Oye, en tu camino, durante todo este camino, ¿qué obstáculos tuviste? ¿Hubo personas, momentos en los que te sentiste limitada? Uy. Pues cuéntamelos, paso. Para eso es. Pues muchos. Lo que pasa es que como todo en la vida, ¿no? Te encuentras gente que yo estoy convencida que Dios te pone en el camino y que son los que te dan la mano, te dan el impulso que necesitas, o las palabras, quizá, que en ese momento necesitas. Pero pues también te encuentras gente que te fortalece, ¿no? Te hace ser más fuerte. Pues, ¿qué te puedo decir? Desde la licenciatura, sí, encontré gente. Tengo algo que soy muy terca, y yo quería aprender a jugar voleibol. Y entonces me encontré gente que se ponían conmigo, y así se volea, y así se recibe, y así no sé qué. Y tenía gente que me decía, no, tú no sirves. O sea, tú vete, ¿no? O sea, ¿tú qué haces aquí? Y bueno, pues eso en cuestiones de fuera. ¿Por qué crees que te decían como tú qué haces aquí? ¿Como porque tú vas en otro lado? O sea, o sea, como el deporte no es tuyo. No comenzaste a practicarlo desde pequeña, y entonces pues ahorita en la universidad quieres aprender, pues como que ya tenemos carrera, ¿no? Jugando las cuando estrellas. Pues podría ser las dos cosas, ¿no? A voleibol y tecnología, no hay no que tiene que ver. Pero bueno, como que a veces nos encasillan en que eres de tecnologías, no eres bueno para el deporte, no eres bueno para no sé, para practicar X deporte, ¿no? Y no, o sea, se llevan bien. Se llevan bien. Creo que hasta nos ayuda como a liberar esa carga que traemos siempre en la cabeza, ¿no? De todas las cosas que queremos hacer. Pero bueno, eso en el aspecto pues más como personal. Obviamente, pues el casarte, el tener hijos chico, pues es complicado, porque pues no tienes las mismas. Nos pasaba mucho en el doctorado, todos eran la mayoría pues solteros, entonces querían salir. Y pues nosotros teníamos que turnar, ¿no? Porque éramos... Porque tú ya tenías una bebé sí, y una... Bueno, ya en ese momento en el doctorado ya tenía 4 o 5 años. Okay. Sí, porque acuérdate que te dije que mi hija nació cuando yo... Tenías 23 años. 23 entonces ya en el doctorado ya tu niña tenía más años. Tenía 5 años en ese momento. Bueno, sí, 5 años. Y entonces, bueno, pues nos tocaba turnarnos, ¿no? Una vez sales tú, una vez salgo yo, así, ¿no? Qué bueno. O sea, tú desde que estuvieron casados y desde que te fuiste con tu esposo al doctorado, o sea, sí
tuvieron ese rol igual de estar dividiéndose un día tú, otro día, o si sientes de las actividades, sí, de actividades. O sea, alguna vez que teníamos que salir, Ajá. o eso, pues sí, ¿no? O es mucho de que nosotros nos tocó un grupo de investigación que tenía una cátedra. Entonces esa cátedra tenía de patrocinadores a empresas. Entonces nuestras tesis tuvimos pues la fortuna de que las tesis fueran en colaboración con las empresas. Entonces o había juntas, o había que ir a la empresa, o había una salida con los compañeros o lo que sea, y pues no podíamos, ¿no? Por la niña. Siempre tenía que estar uno con la niña. Entonces, pues sí, ahí comenzamos de... Esas limitaciones, ya ¿no? sea de manera académica. ¿Alguna vez sentiste que tú, por ser mamá, tuviste más limitaciones? ¿O sí tuviste apoyo? ¿Más limitaciones en qué? En está la niña y entonces ya no puedes hacer... o te quedabas haciendo otras cosas por no sé, o sea, Sí. tal vez no. O sea, a lo mejor la idea es no. No, fíjate que yo creo que es más el cómo somos, ¿cómo se dice? Es que iba a decir cómo somos creadas, cómo nos enseñan desde pequeñas, ¿no? O sea, y yo creo que vengo de una familia en la que yo vi a mi madre, o sea, a mí nadie me dijo, tú tienes que estar con tu hija pegada el 100% del tiempo, pero yo lo veía de mi madre, ¿no? Entonces, pues lo aprendes, ¿no? O sea, bien dicen, no es tanto que te lo digan, sino las acciones que tú veas que hace la gente que te rodea, pues es de lo que aprendes. Entonces, yo siento que soy una mamá como muy entregada, ¿no? O sea, muy apegada a la hija, o era muy apegada a la hija. Y pues no, o sea, si era cosas de salir o así, sí, yo tendría a decir, ay, no, vete tú, yo me quedo aquí con la niña. O cosas así, ¿no? Pero... que luego digo mal hecho porque luego se acostumbran. Pero sí, o sea, no es que alguien me limitara, sino que muchas veces, y lo he platicado varias veces con muchas personas, es uno misma la que se limita, ¿no? O sea, eres tú la que dices, ay, no, es que cómo me voy a ir si está aquí la niña, o pues no, o sea, no tiene nada de mal, pero es como que ya hay que cambiar el chip. ¿Qué forma crees que además más te limitabas tú? O sea, ¿de qué otras maneras? Pues mira, a mí me decían que estaba loca, porque pues en España los tres, yo la casa, la hija, la escuela, está cañón, todo lo que ¿empresa? Bueno, como te digo que estábamos con la tesis haciéndola con una empresa, pues la empresa tenía tiempos, ¿no? Entonces, pues tenías que cumplir. O sea, estabas en otro país. Sí. Con una hija de 5 años, con un doctorado. Sí. Con una empresa. Bueno, la tesis. Bueno, trabajando con una empresa. O haciendo tesis con. Sí, que haciendo con él. ¿Y qué me salté? Bueno, pues las cosas de la casa. Ajá. Normalmente teníamos que comer. Y comer. Todo eso al mismo tiempo. Sí, así es. Qué difícil. Sobre todo porque es un doctorado, ¿no? Sí. Como mucha gente se va a hacer doctorados, literal de que ellos y enfocados en ellos y ya, no hay nada más alrededor. Sí, pero pues no, o sea, toca, ¿no? Por eso decían que estaba como loquita. Porque me decían, bueno, ¿tú qué? Fíjate que nos pasó que éramos, o sea, yo llegaba, va a hablar de mí, ¿no? Pues más era el mismo ritmo de vida. O sea, llegaba y pues a atender a la hija y a estar con la computadora y eso. Y así, a hacer la comida del otro día, a preparar el lunch, bla, bla, bla. Y una vez me acuerdo que mi hija se sentó, así, se puso en cuclillas y me dijo, es que tú... ¡Ay, tenemos un gatito de visita! Para que no se nos olvide, fíjense que en el podcast, en el podcast en mi casa, cuando lo hacemos en México, siempre me visita mi gato. Entonces, para que no se nos olvide, aquí hay un gato de visita, que me anda visitando. Es un gato egipcio, para los que nos están escuchando. Está hermoso. Por si lo escuchan detrás, perdón. Sí, pues te decía entonces, se me olvidó. Bueno, se puso en cuclillas y me dijo, es que ustedes son pura computadora. Ajá. ¿Y yo qué? Y entonces en ese momento se te revoluciona el mundo. Pero pues es sí. como, ¿qué me está diciendo dices, mi hija? ¿Qué onda, no? Ajá, si yo estoy aquí para ti, pues no. Entonces, pues a cambiar la rutina. Entonces era llegar de la universidad, jugar con, si ella quería marometas, si ella quería ir al parque, claro. Si ella quería lo que fuera, y cuando ella dormía, a trabajar.
Y entonces así. Y Así cuando fue ella el dormía, pues era doctorado. de noche. Y tú tenías que trabajar de noche. Sí. Pues es que no querías que te dijera tu hija como no. Como no me atiendes, ¿no? ¿Qué O sea, sentiste? no. Fue, supongo que Oh, impactante. ¿O qué horrible. sentiste en ese Sí, se momento? siente horrible. O sea, te simbra, créeme que te simbra. Pues tú todavía te acuerdas. Después de no sé, ¿no cuántos años Uf. pasaron? Mi hija acaba de cumplir 22 años. Ay, wow. Ajá. Y está Entonces, grande. imagínate. Sí, pues es que, bueno, el tiempo pasa, por eso te Tiene decía, la edad de la que tú la tuviste casi. Casi, un año menos sí tiene. ¿Y cómo la ves? ¿Tú te imaginarías como que ahorita ella tuviera Ay, no. una hija? No. Y tú fíjate- estás haciendo todas esas cosas con una niña. Sí. Sí, pero yo la veo a ella y digo, ay, no. Ay, no. Y ella dice que no. O No, sea, ella claro. dice que no. Es que cambian los tiempos. Sí, no, bastante, y qué bueno, ¿no? Fíjate que la otra vez platicando con mi mamá, justo me hizo esa pregunta. Y yo, ¿Qué te dijo? no, pues o sea, que si veía a Ariadna, pues ya con una niña y así. Y yo así como que casi me da algo, Ajá. y pues dije, ya sé por dónde va la pregunta, ¿verdad? Sí. Y le dije, ay, mamá, le digo, lo siento. O sea, lo No. mismo que ella sintió, exacto. sientes tú, ella sintió. Pues sí, ¿no? O sea, el que te pregunten, bueno, y si ya decide casarse, y si ya, dices tú, ay, no, que se Y tus espere. papás no querían que te casaras cuando... Pues no es, fíjate que toda la vida me han respetado. Obviamente todos los papás yo creo que se sacan de onda, o han de decir, bueno, ¿por qué no? O sea, en todo me han apoyado desde siempre, en todo, en todo, en todo. O sea, obviamente como papá, pues a veces como que sí apoyas, pero así, ahora yo lo he vivido, ¿verdad? Apoyas, pero como, ay, pues bueno, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. si eso es lo que quieres. Sí, a veces como que no Ajá. quisieras, ¿no? Ajá, Ujú. pero dices, bueno, pues si no la apoyo yo, ¿quién, no? Ujú. Entonces, yo siento que así fue, o sea, sí me apoyaron, siempre han estado ahí, pero sí fue como ¿de verdad? ¿Sí es eso? Y bueno, pues ya ahora lo pienso como mamá y digo, ay, no, no, así como que Sí, no sí, sí, llegué. como de, ay, qué bueno. Lo que hice esa edad, si estaba chiquita, has de Sí. pensar. Ahora sí digo, no, hombre, sí estaba yo bien chiquita. Pero Pero bueno. bueno, pues así son las circunstancias. Sí. Y luego, ok, fuiste al doctorado, terminaste, ¿qué pasó? ¿Qué siguió para ti? Fíjate que nos pasaron varias cosas. La primera fue que ya está medio calor, que A mí también. los tutores no querían que nos viniéramos, pero justo fue cuando hubo una crisis en España Ah. y entonces Fue la nos dio crisis, la ¿no? crisis, De sí. España, Entonces sí. nos dio miedo, cañón, y teníamos, nosotros somos, bueno, yo soy una persona como de camiseta puesta, ¿no? Entonces, en ese entonces teníamos compromiso yo sentía así, con el Tecnológico de Orizaba, teníamos como que la promesa de repatriación. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese año justo quitaron o sea, como que pusieron en stand-by las repatriaciones. Y entonces nos quedamos así, nosotros regresamos por ahí del 5 de diciembre. Y el 17 ya nos estaban hablando, diciéndonos esa noticia. Ya no, o sea, vendimos todo, nos venimos para acá con todas las maletas, todas las chivas y demás, porque veníamos a la repatriación y resulta que siempre no. Y entonces fue un shock horrible de qué hacemos, qué vamos a hacer. O sea, ¿y por qué dejó de pasar eso? ¿Fue por algo de gobierno? Yo creo, o sea, no tenemos bien en claro qué pasó. Creo recordar que sí, o sea, que había sido como que algo habían... ¿Y qué significa que sea repatriación? O sea, bueno, pues que tú llegas regresas a México y tienes esa oportunidad de integrarte en una universidad o un tecnológico, ¿no? O sea, en una escuela de educación superior. Y en ese momento, bueno, creo que todavía está el programa, pues te tienes un sueldo como profesor y
haces un proyecto, o bueno, la repatriación consta de que tú haces un proyecto de investigación, pero además estás apoyando en dar clases, en cátedra, o sea, en cátedras, y en, pues ahí, ¿no? O sea, como cualquier profesor, ¿no? Entonces estás apoyando y demás. Entonces, pues ya veníamos los dos en el tecnológico de donde eres y demás, pues súper emocionados. No podemos quedarnos allá porque tenemos el compromiso de regresar y demás, nos están esperando, y cuál que no. Entonces O sea, te pudiste haber quedado en España si quisieras. Sí, yo creo que lo hubiéramos pasado un poquito difícil al principio por la cuestión de la crisis. De la crisis. Y no, porque éramos de la parte de tecnologías. Y bueno, ya en ese momento nos dijeron, lo que les podemos ofrecer son unos cursos en Zacatecas que ningún profesor del Tecnológico de Orizaba quiere ir a dar por la inseguridad. Se animan y que nos animamos. Entonces, en ese momento, wow, al estar todos pues en crisis de qué hacemos, no sé qué, no sé cuándo, se abrió una convocatoria de postdoctorado. Entonces, optamos los dos por el postdoctorado. Y lo que pasó fue que yo salí favorecida con esa convocatoria de postdoctorado, y todavía estuve en España. Ay, qué bueno que sí te gustan los gatos. Sí, nunca había agarrado uno, por eso estoy aquí agarrándola. En España estuve haciendo un postdoctorado de 1 año, que se convirtió en un poquito menos de 1 año, porque afortunadamente en una de esas vueltas le dijeron a mi marido que viniera, que se acercara al CIMAT. Nosotros en ese momento no conocíamos el CIMAT. El CIMAT. Porque, bueno, hacia para quien no conoce, ¿qué es el CIMAT y qué hacen en el CIMAT? El CIMAT es un centro de investigación en matemáticas. El primer centro se abre, o la matriz, por decirlo de algún modo, se abre en Guanajuato. Justo hoy fue su 43º aniversario del centro. Es uno de los centros más prestigiosos en matemáticas. Sí, no es el que más prestigioso que hay aquí en México. Y este centro tiene 3 líneas de interés, que es la matemática, la estadística y las ciencias de la computación. Entonces, aquí en Zacatecas en el 2000, te digo los datos recién frescos porque lo acabo de realizar hoy. En el 2004 inicia la maestría en ingeniería de software, y en ese entonces comienzan con pláticas aquí con Zacatecas, y el gobierno de ese entonces quiere o se muestra interesado en temas de ingeniería de software. Lo que pasa es que en el 2006, 2007 se abre la unidad de CIMAT de ingeniería de software aquí en Zacatecas, ¿no? Por petición de gobierno del estado. Y esos cursos que tú dabas, ya después tú te quedaste aquí en el CIMAT, ya ¿cómo fue como la transición de los cursos a trabajar ahí? Los cursos fueron en el Tecnológico de Zacatecas, porque había un programa de CONACYT que los tecnológicos que no tuvieran maestría, entre los mismos tecnológicos se preparaban o los preparaban, hacían su maestría los profesores y luego abrían la suya. ¿Sí ves? Hoy en día ya el Tecnológico de Zacatecas tiene su maestría. Entonces, muchos de los profes, bueno, pues fueron formados o estuvieron en el programa del Tecnológico de Orizaba, de maestría en ciencias de la computación, algo así, ¿no? Y bueno, nosotros venimos por eso. Te decía que en una de esas vueltas, un doctor de Orizaba le dice a Yesrel, se llama mi marido, Yesrel, que que vaya a CIMAT. Y entonces llega Yesrel a CIMAT y le comienzan a platicar que es un centro que hace vinculación, que es un centro que obviamente lo principal, formación de recursos humanos, que impulsan a los doctores a hacer investigación. Y entonces dice, pues sí, yo hago todo eso, pero no nada más yo, somos 2. Y entonces, pues ya todo un equipo. En la otra vuelta, ya nos comenzamos a entrevistar con el director,
y pues dice que va, que sí, que le late la idea. En ese entonces el director era el doctor Cuauhtémoc Lemus, y pues él nos dio la oportunidad. Entonces yo estaba en el postdoc y me acuerdo que me dijo, tienes que terminar el postdoc en enero porque mi postdoc se terminaba en junio. Wow, me dijo, tienes que terminar en ¿Y de enero. qué el postdoc? Pues era de, igual, de ingeniería de software, de en ese entonces Wow, fue qué estudiosa. El proyecto es investigar sobre qué requisitos tendría que tener una plataforma para soportar la mejora de procesos, ¿no? de software. Entonces, bueno, el postdoctorado para lo que te sirve es como para ayudarte a hacer más investigación, ¿no? Como joven investigador, a que tú te integres con alguien con mayor experiencia. Y tú sí te veías totalmente en la ciencia, o sea, en la parte de investigación, no te veías como en una industria trabajando detrás de una computadora, creando plataformas, o qué fue lo que dijiste, ay, quiero ser científica de esto, o fue porque te fue llevando. Parte de las dos, ¿sí? Cuando estuvimos en España, tuve la oportunidad de conocer, porque por la tesis, cómo trabajaban en la industria. Afortunadamente, bueno, mi tesis la hice con una consultora multinacional. Entonces, la verdad me quedé con la boca abierta de que los chavos entraban, era gente muy joven, entraban, ¿qué te gusta? 9 de la mañana, salían 6 de la tarde, y era su jornada laboral, con comida, con el tú dijiste, eso me gusta lunch, a mí, ¿o no? Eso en la industria. Y aparte tuve la oportunidad de conocer pues un poco más de cerca la vida de un investigador, ¿no? O sea, de que años de investigación, de que se dedican a dar conferencias, de que se dedican a formar, pues, más personas en la investigación y demás. Y entonces, valorando, yo me fui más por la academia, ¿no? O sea, por la investigación. ¿Por qué? Porque en la industria... Como te hizo más sentido para ti, para lo que querías, para tu vida, para tu carrera, fue más como la investigación. Sí, para estar con más... tener más oportunidad de disfrutar más a mi hija, sentía que era la parte académica, ¿no? Principalmente. Y ahora... ¿qué es lo que haces en el CIMAD? O sea, hablabas de que tienen un área de robótica, un área de tecnología. Hoy en día, ¿tú qué estás haciendo? A lo mejor me salté mucho, pero me causó intriga. ¿Qué estás haciendo hoy en la parte más allá de la cátedra, sino en la investigación, en los proyectos? ¿Qué proyectos traen? Bueno, mira, yo, como te decía al inicio, mi área es la ingeniería de software. ¿Qué es lo que hago hoy en día? La unidad ha tenido muchos cambios. A partir del 2020 tuvimos que hacer un análisis de viabilidad de la maestría y nos dimos cuenta que no es que estuviéramos mal, pero tendríamos que evolucionar. Entonces, ahora, porque ahorita te digo por qué te cuento esto, nuestro programa implica la base de ingeniería de software, que lleva de cajón calidad y seguridad de la información, pero además enfocada hacia inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque estamos en la era de inteligencia artificial, ¿no? Y para donde voltees hay inteligencia artificial. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Tratando de evolucionar esa ingeniería de software de toda la vida para que ahora la utilice gente que está desarrollando inteligencia artificial. Mi expertise es en mejora de procesos de software y lo que he venido haciendo es enfocándome en las personas. ¿Cómo hacemos que las personas usen procesos? ¿Cómo hacemos que esas personas no lo vean como, ay, doble esfuerzo, ay, tengo que hacer más cosas? Y entonces es ahí mi investigación en cómo implementar. Tenemos muchísimos modelos, muchísimos estándares, muchísimas metodologías. El problema es que no lo sabemos implementar de manera adecuada. Ese es mi área. Tu trabajo. Ese es mi trabajo. Oye, te voy a hacer una pregunta media... no sé, como, bueno, como, no sé, que es media... Deja tomar agua. Así toma agua. No sé. ¿Crees que de verdad
todavía las carreras como están en las universidades, como las ingenierías las licenciaturas en informática, las ingenierías en sistemas, las maestrías en tecnología, estén preparadas para lo que está pasando y por lo que va a pasar en el futuro, porque con la inteligencia artificial ya ni siquiera necesitas aprender todo lo que aprendiste antes. O sea, entiendo que tienes que saber las bases, ¿no? Pero también una inteligencia artificial te puede programar. Entonces, claro, sí. ¿qué crees que estamos preparados y qué deberían hacer las universidades hoy para esto? Fíjate que apenas estuvimos antes de Semana Santa en un foro de la Red Nacional de Ingeniería de Software, y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que todo lo que hay de inteligencia artificial hay que saberlo utilizar. O sea, son herramientas que te van a facilitar cosas, pero hay que saberlas utilizar y hay que saber cuál es su objetivo, ¿no? Nosotros platicábamos del mentado ChatGPT. Entonces decían, pero decían, pero bueno, ¿cómo hacemos para que los alumnos tú les encargues un programa de Hola Mundo y no le digan chat, dame el programa de Hola Mundo? Pues va a pasar. Obviamente, ¿no? Pero decíamos, ¿cómo asegurarnos de que sí está aprendiendo, ¿no? La gente. O sea, vuelvo a insistir, porque hay inteligencia artificial, porque hay alguien atrás que la está desarrollando. O sea, siempre no se desarrolla por sí sola, ¿no? Aprende de qué, de modelos matemáticos, aprende de cosas que tú le dices. Aprende el pasado del mundo aprende de cosas pasadas y te sugiere cosas futuras, pero finalmente, ¿qué hay atrás? Pues hay matemáticas, hay integrales, hay derivadas, hay modelos, hay conjuntos de datos, ¿no? ¿Y quién hace eso? Pues los humanos. Pues los humanos. ¿No? O sea que al final las bases matemáticas no se deben de perder. O sea, esas realmente son las que más importantes. Sí. O sea, más que el código que te puede dar una máquina, son las bases que hay detrás. Claro, porque, o sea, pues, si programas basura, te va a dar basura. Si programas cosas buenas o cosas de calidad, obviamente vas a obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí, siempre hemos tratado de cambiar esa mentalidad, pero bueno, que debe de estar como más en colaboración con la industria. La industria, yo sé que por experiencias pasadas, pues es muy difícil que te abran las puertas, pero yo creo que eso es lo que le falta, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, es que la academia no va a la misma velocidad que la industria. No, pues es que la industria no abre las puertas. Entonces, yo creo que falta eso, ¿no? Más que, aparte de quitar un poco la burocracia, porque no pueden cambiar. Una universidad pública no puede cambiar sus temarios si no pasa por un montón de trámites, ¿no? Y para que a lo mejor le digan que no. Entonces, sí necesitamos evolucionar esos programas. Lo que te decía, ¿no? En el 2020, nosotros de 2019 a 2020 hasta el 2021 cambiamos 2 veces el programa de la maestría. Wow. Y por eso se abrieron los 2 programas, el de robótica y el de ingeniería de software. Y bueno, pues vimos la necesidad de incluir, ¿no? esa parte, esa fortaleza. Y yo creo que es lo que todas las universidades deben hacer, ¿no? El sentarse, el analizar cómo vamos, pero también el establecer esos canales de hacer esos cambios de una manera más fácil, ¿no? Sin tantas complicaciones. Oye, algo que no te he preguntado, ¿cómo están los números de mujeres en estas carreras y cómo estuviste, y tú cuando estuviste estudiando ingeniería, bueno, licenciatura, maestría, posgrado, más bien doctorado, y ahora cuando lo ves con los alumnos, los números de mujeres y hombres, o sea, la comparación de mujeres y hombres en estas carreras? Ay, no, eso es muy triste. Es 30-70 y estoy exagerando. 30-70 ahora. O sea, y estoy exagerando. ¿Y antes? No, antes era mucho menos. Mucho menos. ¿Tú cómo lo viste? Yo llegué al doctorado y éramos 3. ¿3? ¿De cuántos? Pues de, ¿qué te gusta? Tampoco eran tantos, como 13, 15. O sea,
no. ¿Y cómo para ti fue como siempre ser de las únicas mujeres? O sea, ¿alguna vez como que te llamó la atención o dijiste, bueno, aquí hay una ventaja? ¿Lo viste más como ventaja o lo viste como, pues no quieren? ¿Qué fue? ¿Alguna vez te llamó eso? ¿Te llamó la atención que no hubiera mujeres? Pues más que nada, fíjate que te voy a decir hasta cuándo lo vine a reaccionar. Ok. Hasta que estaba trabajando en CIMAT, por ahí del 2015, o sea, Ajá, desde toda la ajá. vida. Yo más me fijaba en que era como joven, ¿no? O sea, porque todos los que estaban estudiando como los posgrados y esos ya eran como más grandecitos. Ujú. Y en los eventos y demás, pues era como gente más Más grande. grande. Y pues de los pocos que éramos, como pues son grupos como ya muy establecidos, y Ujú. eso no lo ves tanto. En la maestría eran todavía mucho más reducidos. O sea, te hablo primero de manera mujer, hombre, lo que sea. O sea, es increíble que teniendo tantas facilidades, si son, voy a decir X, si son 100 en la, Ujú. en la carrera de universidad, son 20 Ujú. en la maestría y son 5 en un doctorado. Y estoy exagerando. O sea, eso es tan triste porque queremos avanzar, queremos ser una sociedad basada en conocimiento y demás, pero ¿y luego? No Ujú. le vamos a dejar todo Ujú. a la inteligencia artificial, ¿verdad? Ujú. No. Entonces, eso por un lado. Pero luego, ¿por qué te lo uno? Cuando estaba con mis compañeras en CIMAT, era del área de comunicación y del área de negocios Ujú. internacionales. Y entonces me dicen, ay, oye, ¿no te tratan como mujer? Y yo, ¿qué? O sea, te veían como uno No, más exacto. de los chicos. Ay, a lo mejor por eso no notaste, como que viste que como que te trataban más como ellos. Exacto, no, o sea, es que le decía yo, pero ¿cómo no? Sí me tratan bien. No, no te abren la puerta, no te dejan así como pasar primero. Y yo así de que, ¿qué? No, pues no, sí, soy uno más, ¿no? O sea, no, una de las cosas que a mí, o sea, me fascina de donde yo estoy, es que no tienes que ser bonita para ser inteligente, ¿no? Ujú. O sea, O puede o ser las para dos. sobresalir. No, hombre, o sea, ahora Ujú. yo veo que cada vez las chavas están más guapísimas y son súper inteligentes y o sea, se comen al mundo. Eso me encanta. Ese es el cambio que yo he visto y me fascina. Y pueden estar casadas, pueden estar solteras, pueden tener hijos, no pueden tener hijos. Eso no impide. O sea, ellas son muy seguras, tienen una fortaleza bien plantada y logran lo que quieren. Ese es el cambio que yo he visto, Ujú. me encanta. Pero o sea, yo en ese momento yo decía, ay, oye, pues mira, cuando estudiaba, yo decía, no, pues volteas para las bonitas son siempre era como ese estereotipo, ¿no? Ujú. Que qué bueno que se está quitando, de que las bonitas en administración, las bonitas en Ujú. En diseño. comunicación, en diseño, ¿no? Ajá. No, o sea, no. De cuando yo entré a la licenciatura, cuando yo salí de la maestría, Ujú. o sea, no, hombre, cambió, sí incrementó el número de chicas en estas carreras, pero somos muy pocas. Y entonces dices que siempre te sentiste bienvenida por tus compañeros. Ah, Nunca claro. tuviste un momento en el que Tú no algo puedes, ¿no? pasara. O sea, o tú piensas menos, o tú. No, creo que esa es la virtud que tiene el área de las tecnologías de información. O sea, que. Ujú. Porque a mí me han Sí. contado otras historias diferentes, pero que lo Ujú, interesante es que cada quien tiene una historia diferente que contar, ¿no? claro. ¿A qué crees que se debe que siempre confiaron en ti? Porque podías, porque demostraste que podías, porque demostraste que eras buena. Yo creo, sí, ¿no? Pues La sí, actitud. tienes que decir la actitud, chica. No, bueno, pues, am, todo, a mí siempre me ha gustado como ser de las mataditas. Está bien, Este, está bien. bueno, ya no Sé tanto, ¿verdad? matadita y llega muy lejos. Pero entonces, pues como que, no sé, te ganas la confianza de la gente. Ujú, ujú, Y bueno, además sí, a mí me gusta mucho ayudar. ujú, Ah, aunque no me lo pidan, ¿verdad? Luego ujú. estoy ahí de metichona, ¿no? Entonces, me gustaba mucho ayudar y yo creo que eso, pues a mí me facilitó las cosas, ¿no? Mm.
el tratar de ayudar a la gente sin esperar ese de, ya te ayudé, ¿y tú qué vas a hacer por mí? No me gusta hacer eso. Yo creo que eso me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Qué padre. Oye, ¿qué le podrías decir a las chicas, mujeres que están empezando a buscar una carrera, que estudiar sobre lo que tú estudiaste? ¿Qué les dirías? ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas? Ay, sí, yo les diría que tienen todo, porque como mujer eres muy creativa. Eres muy creativa y eres multitarea. O sea, yo eso lo tengo súper claro y eso a ellas les va a facilitar la vida, ¿no? Porque necesitas crear, te decían al inicio, o sea, yo me di cuenta que aquí puedes crear. La investigación me fascinó porque ahí lo corroboré, ¿no? O sea, tú investigas, ves lo que hay en el mundo, ves lo que falta y tú comienzas a desarrollar o sea, la imaginación de todo ese mundo de soluciones que puedes proponer. Entonces, eso ya lo traemos como por ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que se deberían de aventar inclusive en temas de robótica, temas de inteligencia artificial, temas de ingeniería de software, por supuesto. Hay mujeres muy brillantes, hay mujeres muy exitosas que han dejado huella a lo largo de toda la vida de la computación en el mundo. Y que se avienten. O sea, yo les digo, o siempre he tratado de transmitir en los foros que me han hecho el favor de invitarme, que las barreras se las pone uno, ¿no? Y que muchas veces o sea, no necesitas que haya barreras de fuera, sino tú misma te las estás poniendo, ¿no? Muchas veces nos quejamos, por ejemplo, del techo de cristal. Pero en ocasiones somos nosotras mismas las que comenzamos. Claro. Y si no puedo, ¿y por qué yo? Y mejor otro. Y no, o sea, tenemos la fortaleza, tenemos, como te decía, esa facilidad de crear, esa facilidad de hacer, esa voluntad. Y yo creo que eso lo traen todas las mujeres y que se avienten, que lo hagan. Y se van a caer, sí, pero ¿qué tiene? Pues te levantas y agarras vuelo, ¿no? O sea, no, de verdad, se oye muy trillado, pero es verdad. Sí. Es verdad, no todo es color de rosa. Cuando no es en la parte laboral o en la parte profesional, es en la parte personal. Ni modo, o sea, hay que pechugar. O sea, sí podemos. Sí. Y hablaste del techo de cristal. Eso, ¿alguna vez has sentido techo de cristal o lo has sentido más tu propio límite? Fíjate que sí, no. He pasado por 3 jefes y pues a los 3 les agradezco muchas cosas, pero sí notaba en algunos de ellos que como que, oye, que me invitaron a formar parte de esta. Pues sí, será porque tienes faldas, ¿no? Ay. Y así de, pues pero pues ni modo, me invitaron, ¿no? A mí me invitaron. Y ya. Y luego cuando... Como celos, ¿no? Ajá, como tipo así. Y luego ya, pues obviamente las coordinaciones y demás, pues estaban entre determinadas personas, pero luego llega, bueno, un cambio y entonces me dicen, ¿qué es tú para coordinadora? Y yo así, ahí comenzó el techo. Coordinadora. ¿Yo? Pero es que yo, ¿y por qué? Pero pues sí hay más compañeros, ¿no? Y no, yo quiero que tú seas. O sea, tú quieres, si tú quieres, pues tú sé. Y yo, pues sí. Pues va, ¿no? O sea, sí, porque el techo es cuando no sigues, ¿no? Y tú misma te estás jalando para abajo. Tú misma, eso es lo que te iba a decir. O sea, en ese momento me dio miedo, en ese momento dije, ¿y si no puedo? ¿Y si la riego? Tuve otra oportunidad antes de apoyar en una secretaría y me dio miedo. Y entonces yo fui, consulté y me dijeron, pues aquí no te podemos apoyar mucho, ¿no? Y entonces yo hablé con la persona que confió en mí, que creyó en mí, que se lo agradezco mucho, y le dije, discúlpeme, pero si yo digo sí, me quedo sin nada, ¿no? Y si no funciono, ¿qué va a pasar? Ahí yo creo que yo fui sola la que me puse ese techo, pero no me arrepiento porque, bueno, avancé en otras cosas. Y ya,
pues cuando me dan la coordinación dije, híjole, ¿y ahora qué hago, no? O sea, y si no la hago, y si la riego y demás, y no, o sea, ya es mi segundo periodo. ¿Ves? Y no la has regado, y muy no la he regado. bien. A veces, pero bueno, pues ahí la compones, Pero ¿no? cosas de que todo mundo, pues Pero somos humanos. sí, y le echas ganas y se ve, o sea, tu trabajo se ve. Entonces, yo digo, a veces no es el entorno, es tus inseguridades las que hacen que ese techo no se rompa, ¿no? Ay, pues muchas gracias por toda tu historia. Para ir cerrando, ya nos platicaste lo último que estás haciendo, algo que más que nos quieras decir. Sí. Ay, bueno, te quiero platicar que ahorita también estamos impulsando muchos eventos con niñas. Ay, ahorita qué padre. Vamos a conmemorar el Día de las Niñas en las TIC. Ajá, en las TIC. El 28 de abril. Uh-huh. Y vamos a tener me parece que es el 27 el día. Ese es el día. Ajá. Cuando salga este podcast ya habrá pasado. Ah, ok. Y el 28 vamos a tener una serie de talleres y lo que pretendemos es enamorarlas, ¿no? Desde chiquitas. Sí, claro. Y a nivel de secundaria más o menos, lo que vamos a hacer son talleres estamos impactadas porque ¿qué te gusta? 3 días que lanzamos la convocatoria, tenemos 80 niñas inscritas. Sí, wow. Entonces, para nosotros ha sido un wow, y les vamos a dar temas de ingeniería de software, o sea, de computación, y temas de robótica. Yo eso hago todo el tiempo, la verdad, pero es muy bonito, muy gratificante. Sí. Como recomendación, normalmente falta el 50%. O sea, algo pasa, no vienen todas, entonces dejen espacios abiertos porque luego normalmente no llegan todas. Ay, muchas gracias por la recomendación. Por el tip del si evento. Ya estamos todas así estresadillas. No, si se registran 100 van a llegar como 50. Eso pasa siempre. Pero no, o sea, de verdad que es súper padre. Yo creo que como mujeres tenemos Oye, que lleguen todas, ¿no? Y un gentío. Mejor, ojalá, no importa. Que lleguen más. Sí, fíjate que yo creo que como mujeres tenemos que impulsar a otras mujeres. Tenemos que encontrar el modo. Yo digo, hay que encontrar el modo. En la maestría tenemos muy poquitas mujeres. O sea, tenemos por generación 1, 2, 3. Y no, o sea, a veces es... pues hasta se siente impotencia por decir, no, vengan, o sea, sí pueden, sí podemos, ¿no? Como mujeres podemos y dicen querer es poder, ¿no? Entonces como yo creo que está padre. Brincar. A mí luego me gusta decirme, es que es como que podemos, es que está padre, o sea, te divierte, o sea, es como, yo creo que son cosas increíbles lo que está pasando ahorita con los temas de tecnología. Sí, y que son temas que van a seguir y van a perdurar y estamos ahorita los que estamos y mañana llegan otros. La tecnología va para largo. Sí, exacto. O sea, creo que pues ahorita con la pandemia lo vimos, ¿no? En lugar de que sufriera como de una falta de, no, o sea, se incrementó el trabajo. La necesidad. Sí. Entonces es un área que tiene mucho para dar. Venga inteligencia artificial, venga ingeniería de software o cómputo cuántico más bien y lo que venga, o sea, creo que es un área que les va a dar muchas oportunidades, que se animen, no se desanimen, y que cómputo pues aunque... Me quedé pensando cómputo cuántico, eso es un podcast, ese es tema de otro podcast. Pero de verdad, o sea, van a venir muchísimas cosas más, o sea, hay por ahí estudios ya de tendencias de aquí a 10 años de qué va a pasar. Hay mucho trabajo por hacer, créanme, hay mucho trabajo y yo creo que es un área muy noble y es que se animen, que como dices tú, es súper padre y van a poder crear lo que ni se imaginan. Sí, yo lo que veo y complementando lo que dices es, estamos viviendo en un momento en el que se está creando de nuevo, no el internet, sino un mundo nuevo de tecnología, de inteligencia artificial, se está revolucionando y es exponencial. Y este es el momento de nosotras decidir si queremos ser parte de esta revolución. Porque ya ha habido momentos en la historia, de hecho, todos los momentos de la historia, en donde hay grandes revoluciones y nosotros no hemos sido parte. Entonces, ¿quieres estar o no quieres estar en esta revolución? Exacto. Tú lo has dicho. Súper bien.
¿Y cómo podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos encontrar de tu trabajo? ¿Cómo podemos inscribirnos a este tipo de cursos o eventos que tienen ustedes? Mira, nosotros tenemos en la página de CIMAT, de la Unidad Zacatecas, obviamente impulsar ahorita los posgrados, tenemos convocatoria abierta. Y entonces que se animen, o sea, estamos haciendo hasta lo que no, porque la gente venga, que se anime a estudiar, que se anime a seguir preparándose, ¿no? O sea, que se anime a contribuir con México, con el mundo, y pues es una de los caminos, porque hay muchos, pero uno de los caminos es a través de la ciencia. Tenemos estudiantes que la han hecho, y no nada más aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, y en donde ellos quieren, ¿no? Entonces, que entren a la página de CIMAT, que nos visiten, tenemos las puertas abiertas, tenemos muchos eventos a lo largo del año para que la gente nos conozca y se enamore de nosotros, ¿no? ¿Y tú tienes redes sociales donde te podamos encontrar públicas? ¿No? Que busquen al CIMAT, entonces. Busquen al CIMAT. Haz tus redes sociales, tendrías aunque sea en Twitter, para que escuchemos tu voz y tus recomendaciones. Imagínate que quiero saber qué va a pasar con la inteligencia artificial, creo que tienes todo para darlo. Sí, ¿verdad? No, ya es que ya estoy como más viejita. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí, ya tenemos que... Y aunque estuvieras, hay mucho por delante. Fíjate que eso es lo que hemos estado hablando recientemente, ya no me tardo mucho. Hemos Está estado bien, hablando ¿no? que El tiempo que estudia. necesitamos ese tipo de, ahora sí, brincar esa barrera a decir, híjole, no, es que yo tener una red social, tener un Instagram y estar publicando cosas de ciencia, ay, pues quién sabe si pegue, ¿no? O hacer un TikTok para que vengan a la maestría o no sé qué, y nos da pena y decimos, ay, no, por eso qué y demás. Y no, o sea, creo que ya es otra de las barreras que como profesores e investigadores tenemos que saltar, ¿no? Y que con así nos está como que impulsando mucho en decir, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Cómo está la vinculación? ¿Cómo haces la difusión? La divulgación, pero pues nos cuesta trabajo. La divulgación es importante como parte de la investigación, yo creo. O sea, como siento que debería ser como una tarea de todas las personas que ya llevan un rato en esto. Sí, también pues comentarte que tenemos un congreso que lo hacemos todos los años, es un congreso especializado en ingeniería de software, es por el mes de octubre, este año es en Tijuana, entonces si se animan, pues por ahí los esperamos. Pues muchísimas gracias y... Pues nada, pues si quieres antes de despedirme, algo que quieras decir antes de que cerremos. Pues muy agradecida, pues, espero que pues no haya dicho cosas incoherentes. No, todo estuvo muy bien. Pues, ¿qué dices? Y pues que nos invites más. Pues sí, pues a mí me encantaría invitar a más mujeres de aquí, de diferentes lugares de México, entonces pues eso es lo que estoy tratando de hacer, para que no se quede todo céntrico en la Ciudad de México, ¿no? Yo tengo un grupo, bueno, pertenezco a un grupo de mujeres de Amexcom, cuando gustes, yo te invito a ese grupo. Pues perfecto, igual te busco para invitar a estas mujeres en las siguientes, la siguiente vez que venga. Pues muchísimas gracias, Mirna, doctora Mirna. Y chicas, Queens, ya saben dónde encontrarnos, @EpiQueens en Instagram, @EpiQueen en todos los demás lugares. El podcast, ya saben que recuerden ponerle 5 estrellas porque eso es lo que más nos ayuda si nos están escuchando o viendo en Spotify y en YouTube. Dejen sus comentarios, pónganos like, suscríbanse aquí al canal y nos vemos próximamente en otro episodio más de EpiQueen Podcast. Adiós.